No sé si habéis pensado alguna vez la cantidad de veces que en esta vida necesitáis una acreditación de acceso. Pensadlo por un momento. Nada, 2 segundos, ya está. Acreditaciones de acceso. Sabéis que... ¿Dónde está? Aquí. Tenemos la presentación. Vale, ahí está, muy bien. Cuando cogéis el autobús cada día, bueno, los que lo cojáis, claro, o el metro, necesitáis una acreditación de acceso. ¿A que sí? Que además tenéis que comprar. La verdad es que vivimos en medio de acreditaciones de acceso. En muchas empresas, cuando entras a trabajar, imagínate, para ir a trabajar tienes que acreditarte, tienes que fichar, para que te dejen entrar a tu trabajo. Incluso ahí os he puesto un dibujo que ya sé que no se debe ver casi, yo desde luego ahí en la pantalla no lo veo. Hasta para ir a una boda necesitas una acreditación de acceso. Algunos de vosotros fuisteis a una boda ayer, creo, ¿no? Sí, ¿verdad? Y necesitasteis una acreditación de acceso, que posiblemente no os pidieron cuando entrasteis, pero os la habían enviado los novios. Os habían enviado una invitación que os acreditaba para poder entrar. Estas son quizá acreditaciones de acceso en las que habitualmente no pensamos, ¿no? Pero, ¿sabes? Necesitas una acreditación de acceso para entrar a la universidad. Tienes que tener una nota determinada para poder entrar. Así que vivimos en medio de acreditaciones de acceso. Os voy a explicar una pequeña historia, muy cortita, que aparece en la Biblia, en uno de los evangelios. Los evangelios, para los que no estáis acostumbrados a quizá leer la Biblia, son biografías de la vida pública de Jesús. Y en una de esas biografías públicas de la vida de Jesús dice que un día los discípulos de Jesús, los que estaban más cerca de él, se le acercaron para hacerle una pregunta. La pregunta concretamente era: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Claro, esta pregunta viene porque resulta que llevaban todo el día disputando entre ellos, discutiendo quién de los más cercanos a Jesús era el que iba a mandar en el cielo, quién iba a tener una mejor posición. Claro, lo que ellos no sabían, bueno, quizás sí que lo sabían, pero no lo tenían demasiado claro, es que creer que iban a tener un lugar prioritario en el cielo representaba asumir que iban a ir al cielo. Esa era una premisa, ¿no? ¿Y por qué os digo todo esto? Mirad, hace unas semanas estuve viendo los resultados de una encuesta del CIS. Eso lo habréis oído, lo dicen normalmente en las noticias, ¿eh? La última encuesta del CIS dice que, bueno, la que yo os voy a decir, no he encontrado ninguna más nueva en relación a esto, es del año 2018. Y es una encuesta que tenía que ver con las preferencias espirituales de los españoles, ¿no? Entre los encuestados, tengo por aquí la cifra, entre los encuestados, poco menos de un 50% de los encuestados estaban convencidos o altamente convencidos de que hay vida después de la muerte. Un tanto por ciento un poquito más pequeño, sobre el 40% aproximadamente, estaban convencidos o tenían indicios en su mente de que el cielo existía. Claro, esto os lo digo porque, claro, bueno, yo ya me imagino que la mayoría de los que estamos aquí hoy quizá estamos convencidos de que el cielo existe. A lo mejor algunos de los que estáis aquí no lo tenéis tan claro o no estáis convencidos de eso. La verdad es que, en caso de que el cielo exista, claro, si el cielo existe, supongo que la mayoría de los que estamos aquí nos gustaría ir al cielo una vez se nos acabe la vida aquí, porque si eso sí que es verdad, ¿eh? Se nos acabará. Así que, si nosotros tenemos en mente que una de las cosas que anhelaríamos sería ir al cielo, entonces tenemos que plantearnos
si realmente necesitamos una acreditación de acceso para llegar al cielo. Bueno, pues esto es lo que Jesús respondió a aquellos discípulos suyos que estaban disputando sobre esta situación. Y fijaros, os leo. Les dijo, después de que ellos le preguntasen, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces Jesús, que muchas veces era sorprendente con sus respuestas, dice que, ahí os he puesto el texto, supongo que lo podréis leer bien, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Esta es la acreditación de acceso que Jesús dijo a sus discípulos que necesitaban para ir al cielo. Bueno, una aclaración. Alguno de vosotros quizá está pensando ahora, no sé en qué tipo de niño estaría pensando Jesús para hablar de humildad, porque, claro, cada vez nos encontramos con niños más rebeldes. Efra, ¿dónde estás? Que no te veo. Allí. Has dicho 12 años. Los tuyos todavía no los tienen, ¿verdad? Ya te digo yo que es antes. Te lo aseguro. Antes de los 12 años. Pero sí que Jesús lo que estaba haciendo era plantear una realidad para que los discípulos se hiciesen una idea de lo que Él les quería decir. Y no solamente les habló de un acceso de acreditación o una acreditación de acceso, sino que les habló de pensar en una correcta hoja de ruta. ¿Y por qué digo esto? Lo digo por una palabra que Jesús utiliza aquí, cuando responde a sus discípulos, y es cuando les dice, si no os volvéis como niños. De hecho, Jesús les está diciendo a sus discípulos que necesitan plantearse cuál es la dirección que llevan en la vida. Que sí, que ellos están pensando en el objetivo, están pensando a ver quién va a ser el mayor, pero en realidad les está diciendo, oye, pensar de verdad si el camino que lleváis es el camino que requerís para llegar hasta el cielo. Hay un proverbio chino, bueno, chino de donde sea, no sé exactamente de dónde debe ser, que dice que cualquier viaje, corto o largo, empieza con un primer paso. Lo habréis oído esto, ¿verdad? Seguramente. Todo viaje empieza con un primer paso. Lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos es pensad bien en qué dirección dais ese primer paso. Porque si el primer paso lo dais en una dirección equivocada, posiblemente en lugar de acercaros a vuestro destino, os estáis alejando de vuestro destino. Así que necesitamos una acreditación de acceso y necesitamos una correcta hoja de ruta para alcanzar ese objetivo que sería llegar al cielo. Claro, Jesús les dice, cualquiera que se humille como este niño. Ya he aclarado lo del niño, ¿eh? Pero sí que es verdad que la palabra, os he puesto ahí una nota, ¿no? Porque la verdad es que la palabra que utiliza la Biblia cuando hace esta expresión es de un niño pequeño. De hecho, hay otra de las biografías de Jesús, otro evangelio, que dice que Jesús se puso al niño encima de sus piernas. Por lo tanto, Jesús está hablando de un niño pequeño. Y está hablando de humildad. Pues haríamos bien en preguntarnos cómo es esa humildad, qué tipo de humildad y a qué se refiere Jesús cuando dice que debemos tener la humildad de un niño para poder llegar al cielo, para poder estar en el reino de los cielos. Mirad, he pensado en 4 cosas, por eso os he dicho que voy a intentar ser rápido, en 4 cosas que van a marcar a qué se refiere Jesús cuando habla de la humildad de un niño. Mirad, la primera es que un niño es sencillo. Y repito, estamos hablando de un niño cuando todavía está dentro de estas características que Jesús quiere remarcar. Un niño es sencillo. Efra ha dicho que necesita aprender 3 cosas, pero es que son sus 3 cosas básicas para empezar a vivir. Ahora, Naroa necesita dormir, alimentarse y hacer otras cosas que ya las limpian sus padres. Tampoco en esto, bueno, a lo mejor sus abuelos también, de vez en cuando, así que toca. Vale, pues Naroa necesita muy poquitas cosas y crecerá
y aprenderá a andar y aprenderá a hablar, pero seguirá necesitando muy poquitas cosas de entrada para poder vivir su vida feliz. ¿Y sabéis por qué es sencilla? Porque los niños son sencillos, necesitan descansar, jugar, tener las cosas a su alcance, necesitan sentirse queridos por sus padres, porque eso va a llevar a otras de las cosas que vamos a ir viendo y que también van a marcar su humildad. Naroa no va a discutir quiénes son sus padres. Lo va a asumir que ellos son los que están a su lado y los que están continuamente preocupándose por ella. Y cuando llora, lo que está esperando es que uno de ellos se acerque a abrazarla, a cuidarla, a calmarla. Así que fijaros si la sencillez de un niño nos habla de su humildad. Pero hay más, porque un niño, la sencillez de un niño, de una niña, fijaros, queda muy marcada, sobre todo cuando los niños disputan entre sí. ¿Cuántas veces como padres no hemos visto a nuestros hijos, iba a decir discutir, no, pelearse con otros niños, con sus primos, con sus amigos? Y la verdad es que acabamos diciendo, bueno, son cosas de niños, de aquí un cuarto de hora estarán jugando. Y efectivamente es así, porque en la sencillez de los niños y de las niñas no hay una vocación de mantener un enfrentamiento entre ellos. Así que cuando Jesús dice, si no os volvéis como este niño, si no sois humildes como estos niños, en realidad nos está diciendo, oye, si queréis tener acreditación de acceso al cielo, si queréis tener una correcta hoja de ruta, id pensando que necesitáis bajar vuestro listón, ser más sencillos. No dejar que vuestro egoísmo sea el que marque vuestra línea de funcionamiento. Que seáis capaces de convivir, de ser tranquilos, de conformaros con las cosas que tenéis para poder vivir vuestra vida en felicidad. Podríamos seguir, Podríamos seguir hablando de sencillez, pero he dicho que voy a hacer caso a Efra y lo voy a hacer, voy a ser cortito. Lo segundo que marca la humildad de un niño es que admira a sus padres. Eso todavía vosotros no lo podéis evaluar y comprobar. Los que tenemos un poquito más de edad ya sabemos también que nuestros hijos, que los niños pasan por la fase de saber que su papá y su mamá lo saben todo, todo y todo. Bueno, luego se les pasa, Luego se les pasa. Pero sí, pero ¿sabéis? Jesús está hablando de ese niño. Jesús está hablando de ese niño que entiende que su papá y su mamá lo saben todo, todo, todo. Y que por saberlo todo, 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 son su punto de referencia. Son su ejemplo. Al final, Naroa aprenderá a hablar por imitación de sus padres. Y aprenderá a andar por imitación de sus padres. Claro, de mucho más de su entorno, ¿no? Pero ella estará fijándose, incluso sin darse cuenta, estará fijándose en sus padres para imitar su forma de vida. En esa sencillez, en esa admiración, va a creer la dirección que sus padres le marquen, va a asumir las pautas que sus padres marquen, va a estar contenta con los que sus padres le indiquen. Así que ahí tenemos otra de las características que Jesús quiere que entendamos, que necesitamos para tener nuestra acreditación de acceso. Admira al Padre, a la Madre. En este caso lo que Dios nos está diciendo es admira a Dios. Admira a Dios. Confía en Dios. Piensa en Dios. Piensa en imitar a Dios, porque Él es el que tiene el ejemplo para la vida. Él es el que te va a ayudar a entender cómo tienes que iniciar tu vida, cómo tienes que andarla. Así que sencillez, admiración, y esto va subiendo un poquito de tono, dependencia. La humildad de un niño, si hay algo que la marca, es su dependencia. Hasta que la pierde, ya me entendéis, Pero la humildad del niño se marca en su dependencia. Depende de sus padres para alimentarse. Depende de sus padres para aprender. Depende de sus padres para vivir. Pero fijaros, en contrapartida de todo esto, resulta que en la dependencia de la que no tiene vergüenza,
tampoco tiene demasiado conciencia, ¿no? Pero ningún niño se avergüenza de su dependencia. En su dependencia resulta que está su seguridad, está su fuerza y está su vida. Todo lo que el niño o la niña puede estar disfrutando, lo disfruta precisamente por ser dependiente. En su dependencia es capaz de entender que al lado de sus padres está seguro, segura, que no le falta nada. Y eso le va a pasar a Naroa. Naroa va a entender, va a asumir, a lo mejor sin demasiados pensamientos, sin demasiada filosofía, pero va a entender que al lado de sus padres está segura. ¿Por qué un niño pequeño, cuando tiene miedo, llora y se va a acurrucarse con sus padres? Porque está convencido, convencida, de que al lado de su padre y de su madre tiene la seguridad total. Así que en la dependencia hay seguridad. En la dependencia hay fuerza. Ningún niño se preocupa de arrastrar un peso que sea más fuerte que él. Si algo hay que arrastrarlo, ya lo arrastrarán sus padres. Si hay que llevar una maleta en el viaje, ya la llevarán sus padres. Allí donde él no llega, sabe que sus padres van a llegar. Así que su fuerza, la fuerza que él no tiene, pero que acaba ejerciendo, la ejerce en base a la dependencia que él tiene de sus padres. Y fijaros, decía que en esa dependencia no solamente está su vida, en esa dependencia está su paz. Está tranquilo, tranquila. ¿De qué va a temer? ¿Qué necesita? No tiene que tener ningún miedo, sus padres están ahí para proteger. No necesita nada, sus padres lo dan todo. Así que el niño nos enseña que necesitamos dependencia. Mirad, la Biblia, en algunos de sus párrafos, versículos, como nos explicaba Efra antes, dice cosas que nos aclaran esto de una manera muy fácil. Mirad, en cuanto a la seguridad que cada uno de nosotros puede encontrar precisamente en la dependencia de Dios, hay un texto en la palabra de Dios que dice que bajo sus alas, hablando de Dios como el que nos protege con sus alas, dice exactamente, el texto dice, el que vive al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, la Biblia está diciendo, si te cobijas debajo de Dios, vas a estar seguro. Bajo sus alas estarás seguro. Eso es lo que dice la Biblia. Hablando de fuerza, como decíamos antes, en nuestra dependencia de Dios está nuestra fuerza, porque los hombres que escribieron la palabra de Dios también nos hicieron entender que consideramos a Dios nuestra fortaleza, la fortaleza que nos ayuda a superar momentos difíciles de nuestra vida, a veces incluso sin ser conscientes de ello, como los niños y las niñas, que sin ser conscientes de ello descargan su necesidad de fuerza en sus padres. Y por supuesto la paz. ¿Sabéis? Una de las frases más famosas de Jesús fue cuando él le dijo a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como la da el mundo. Así que, cobijados bajo la dependencia de Dios, encontramos seguridad, encontramos fuerza y encontramos paz. Y el último ejemplo que quería compartir con vosotros esta mañana es que el niño, repito, sin darse cuenta, en su humildad, ejercita la fe. Y posiblemente es una manera muy fácil de explicar la fe para un niño. ¿Se preocupa un niño de lo que tiene que comer? Naroa se preocupa de lo que tiene, lo pide solamente, ¿verdad? Pide y sin ser consciente de ello, tiene fe en que va a recibir el alimento que necesita. Pero muchas más cosas. No es consciente de ello, pero sabe que lo que pida a sus padres lo va a tener. No es consciente de ello, pero confía en que sus padres la van a proteger. No es consciente de ello, pero está segura de que todo lo que necesita está a su alcance alrededor de sus padres y cobijada bajo sus padres. Fijaros si es sencillo explicar la fe. Eso es lo que nos pasa a los cristianos. Eso es lo que nos pasa a los que consideramos que Dios es nuestro Padre y que mirándole a Él podemos estar seguros de que tenemos lo que nos hace falta, que tenemos su cuidado, que tenemos su protección y que tenemos
toda la fuerza que necesitamos para hacer el camino. Fijaros, una buena hoja de ruta y un correcto acceso o acreditación de acceso, ¿no? Si somos capaces de hacer todo esto, pero no cuando somos niños, ¿no?, sino cuando ya tenemos uso de razón, entonces tenemos la acreditación de acceso ganada. Y si ahora somos un poco honrados, solo un poco, nos daremos cuenta de que, claro, pasan un poquito los años y entonces la sencillez desaparece. Iba a decir por arte de magia, no, por arte de magia no, desaparece porque desaparece. Es más, cuando encontramos a una persona adulta que es sencilla, nuestra tendencia no es a admirarle. Así que fijaros cómo las cosas cambian. Crecemos, perdemos la sencillez, perdemos la admiración. Ahora mi padre ya no lo sabe todo. Mi padre ya no sabe nada. Bueno, luego necesitamos hacernos bastante mayores para decir, pues, quizá mi padre sí que sabía cosas, ¿no? Pero perdemos la admiración por nuestros padres. Perdemos la dependencia porque nosotros somos los que sabemos mejor que nadie cómo hay que hacer las cosas. Y por consecuencia perdemos la fe. Así que fijaros, ¿no? Necesitamos, como dice Jesús, si no os volvéis como niños. Necesitamos dar un giro a nuestra vida. Necesitamos orientarnos de nuevo. Y Dios no nos deja ciegos en este camino. Dios es capaz de marcarnos el camino, de ayudarnos a hacer la senda tal como la tenemos que andar. Bueno, iba a decir enrollar, no, podría hablar más, ¿no? Pero dejadme que concluya. Mirad, seguramente todos estamos acostumbrados a ver las noticias, ¿no? O algunas noticias. Y sobre todo últimamente podemos darnos cuenta de la cantidad de esfuerzos que los seres humanos están haciendo o deberíamos estar haciendo o estamos pensando cómo hacemos para que este mundo en el que vivimos aguante para Naroa. ¿Cómo lo hacemos para que esto no se estropee más de lo que está estropeado? ¿Cómo hacemos para que hay conferencias para erradicar la pobreza? Hay misiones para ver cómo salvamos el medio ambiente. Y bueno, y muchas más cosas, ¿no? ¿Cómo eliminamos las diferencias? ¿Cómo hacemos que los seres humanos podamos convivir en paz? ¿Y sabéis una cosa? Resulta que el diseño para que todo esto pase ya existe. No solo existe, está homologado. El sistema para que el mundo aguante, para que la tierra aguante, para que nuestras relaciones sociales sean correctas, para evitar la totalidad de los conflictos en los que vivimos, ya existe. Y es el diseño de Dios. Y bueno, quizá alguno de vosotros diga, bueno, esto es una forma de verlo. Dejadme poneros un ejemplo que quizá alguno de vosotros considere simplón. Bueno, seguro que es simplón. Pero escuchadme bien. ¿Quién de vosotros hoy va a decidir que la economía de vuestra familia la va a poner en manos de vuestros hijos de 5 años? Ah, no veo ninguna mano. Claro, lo primero que... Bueno, ibais a comer chuches todos los días, ya os lo digo. Pero no sé hasta dónde podría llegar. ¿Verdad que estoy diciendo una tontería como una casa? A nadie se le ocurriría esto. El niño no está preparado para poder soportar la economía de su familia. ¿Quién tiene que marcar la economía de su familia? Pues los padres. Bueno, pues eso es lo que está haciendo la humanidad. Estamos buscando cómo solucionar los problemas de la humanidad cuando Dios ya ha dicho cómo hay que hacerlo, cuando Dios ya ha marcado el camino. Pero nosotros nos empeñamos
en tomar nuestras propias decisiones porque ya somos suficientemente listos. Y fijaros si somos listos, que estamos pensando en que la inteligencia artificial controle nuestra vida, enseñe a nuestros hijos, marque nuestros caminos. Y sin tener nada en contra del avance científico, nada en contra en absoluto, pero quizá debemos empezar a pensar cuál es el camino que estamos tomando. Grandes hombres de Dios, grandes científicos que seguramente no creen en Dios, están pensando cuál es el camino que estamos tomando en esta línea. No me quiero hacer pesado, pero dejadme que lo repita. El diseño está creado, está escrito y está homologado. Y de nosotros depende hacer caso a lo que Dios ha dicho. Pero para eso necesitamos volvernos como niños, que miren y que busquen el camino que Dios ha marcado para poder acceder al cielo. Practicando su humildad. Y necesitamos reconocer la autoridad de Dios, como los niños, las niñas reconocen la autoridad de sus papás. Necesitamos reconocer la autoridad de Dios. Necesitamos estar dispuestos a depender de Dios, a entender que dependemos de Dios, porque Él lo ha creado todo, porque Él nos ha creado a nosotros, porque Él ha creado el universo y porque conoce perfectamente cuáles son nuestras necesidades, qué necesitamos y qué nos sobra. Y de vez en cuando nos dice no, como todos los papás hemos dicho que no en alguna ocasión a nuestros hijos y como Sarai y Mark tendrán que decir que no a Naroa en alguna ocasión. Las palabras de Jesús son claras. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo ir al cielo? Escuchando a Dios. ¿Cómo obtener la acreditación de acceso? Siendo humildes, como un niño, yendo de nuevo a los orígenes, tal como Dios lo preveyó y lo diseñó. Aquí os dejo la reflexión. Gracias por vuestra atención. Espero que por lo menos podamos reflexionar, podamos darle una vuelta a la cabeza, pensar un poquito en lo que hemos dicho y podáis conversar también para poder expresar cómo entendéis todo esto de lo que hemos estado hablando esta mañana.